echadas. Sin embargo, ellos no podían imaginar que 2000 años después ese nombre seguiría siendo el nombre que proclama la iglesia. Ese hombre seguiría siendo la mitad estaría en medio de la historia. Sería el centro de la vida de millones de personas. Porque aunque ellos habían visto tantas cosas, ellos habían olvidado una gran verdad, que el Señor siempre cumple sus promesas. Siempre todo lo que ha dejado el Señor por boca de sus profetas lo ha cumplido. Y a veces también nosotros vemos esa oscuridad, como en el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Esa oscuridad donde se nos olvida lo que el Señor ya nos ha dicho, o se nos hace muy difícil de creer que puede suceder algo como lo que el Señor ha dicho. Y sin embargo, las mejores noticias en la historia de la humanidad salieron de una tumba. Y no solo salieron de una tumba, salieron de la boca de las mujeres. No de los discípulos de Cristo, de las mujeres. La última vez que nos reunimos para escuchar la palabra, nuestro Señor había entregado su vida como ofrenda por nuestros pecados, no por los pecados de Él, ante un grupo de piadosas mujeres y del único apóstol que estuvo ahí de pie, el apóstol Juan. Después, José de Arimatea, Nicodemo, pidieron el cuerpo a Pilato y se apresuraron para sepultarlo, porque estaba ya a pocas horas la Pascua y el sábado, el día de descanso. No podían hacerlo ya después. Generalmente se envolvían con tiras de lino, con ungüentos de mirra, con aceites, y también hicieron, nos dice la Escritura, hicieron tapar la cueva tallada como sepulcro con una roca. Sabemos por el Evangelio de Mateo que también se pusieron soldados a resguardar la tumba y sellos para proteger el sepulcro. Pasa ese día de descanso y llegamos a este pasaje que vamos a leer en esta mañana. Si ya lo tienen, vamos a leerlo de manera alternada, Juan 20, versículos 1 a 9. Dice la palabra de Dios: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó todos los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Vamos a vernos. Señor, damos gracias por días como estos, días en que nos recuerdas tu palabra, Señor, nos recuerdas tus promesas y nos recuerdas el hecho de amor más maravilloso, Señor, que Señor has hecho por nosotros. Cuántas bendiciones no nos das día a día, y hoy nos recuerdas la mayor de que el pago de nuestros pecados fue aceptado, fue recibido, y en respuesta esta resurrección, Señor, que nos anima porque sabemos que también es la primera, son las primicias, Señor, de todas las que habrá en aquel tiempo, Señor. Te rogamos, Señor, nos hagas aptos durante este tiempo y para llegar a ese momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este pasaje no aparece Jesús. Se muestra, eso sí, el impacto que claramente había tenido, seguía teniendo y tendría con estos tres discípulos que se mencionan aquí: María Magdalena, Pedro y Juan. Impacto que había producido en ellos las virtudes que vamos a estar meditando en esta mañana. Son tres virtudes que debe anhelar el discípulo
de Cristo, ese es el título del mensaje de este día, 3 virtudes que debe heredar el discípulo de Cristo, y la primera de esas virtudes es el servicio devocional. El servicio devocional. Los primeros versículos nos dicen que el domingo muy temprano, después de la crucifixión, un grupo de mujeres fue al sepulcro llevando con ellas especias aromáticas. En este momento, en este evangelio, Juan nos menciona solamente a María Magdalena. Sin embargo, más adelante, cuando María Magdalena da su reporte, dice: no sabemos dónde lo han puesto. Tal vez el apóstol se centró en María Magdalena porque pues ella fue la mensajera hacia los apóstoles. Sin embargo, sabemos por los sinópticos que iban muchas más mujeres en esa comitiva. Mateo menciona a María Magdalena y a la otra María. Marcos nombra a estas dos y a Salomé, que ya vimos que es la mamá de Juan y de Santiago. Lucas menciona a las 2 Marías y a Juana, otra mujer que también estaba entre ellas. Se infiere que por la rapidez que se llevó a cabo la disposición del cuerpo de nuestro Señor, no se hizo tan apropiadamente o tan completamente como debió haber sido hecho, y es por eso que estas mujeres apenas pudieron, pasando el día de reposo, quisieron continuar con esta labor. De María Magdalena pues ya estuvimos platicando el viernes, y sabemos que fue de las personas que amó más a Jesús, y sabemos por qué. Y sabemos también que su testimonio fue de agradecimiento total a todo lo largo de lo que fue su vida. ¿Y qué nos dice que fueron a hacer? Juan no lo menciona, pero Marcos sí lo menciona. Marcos 16 lo menciona. Y vean esta preparación que hubo. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso de reposo, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. ¿Todos saben por qué nos reunimos aquí a las 6 de la mañana los domingos de Pascua? Se le ocurrió un día a nuestro pastor para que nos rinda más el día. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, cada vigilia de 3 horas. La primera era de las 6 a las 9 de la noche. Y así nos vamos, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. El apóstol Juan, aunque aquí se perdió un poquito ya en la traducción, nos dice que era la última vigilia. O sea que fue en un lapso cuando ven estas mujeres entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea que dentro de todo podríamos llegar antes. Estas mujeres habían tomado la decisión de continuar sirviendo al Señor, a pesar de que el Señor ya había muerto, a pesar de que en sus mentes el Señor pues ya no iba a ver lo que estaban haciendo por Él. Nadie de toda esa comitiva pensaba que el Señor estaba vivo, o que el Señor resucitaría, ni les pasaba por la mente. Aún así, estas mujeres tomaron la decisión de continuar sirviendo al Señor, a pesar de que ellas lo vieron morir en la cruz, lo vieron ser sepultado. Y también podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué a la primera hora de la mañana? ¿Por qué no, pues ya amaneciendo? ¿Por qué no después? Pues esto nos habla justamente de la devoción que tenían hacia Jesús. Ni siquiera podían esperar, en el momento en que pudieron, estaban yendo. Y se prepararon todo lo posible desde el sábado anterior, consiguiendo lo que necesitaban. Y esa mañana era especialmente oscura para ellas. De entrada era muy arriesgado que un grupo de mujeres fueran de madrugada juntas por los caminos, pero también la noche era oscura porque recordaban todo lo que había pasado en los pasados días: la negación de Pedro, la traición de Judas, el juicio injusto, la crucifixión, las burlas. Y aún así ellas deciden ir a honrar a Jesús. Estas mujeres iban a ungir, creían ellas, el cuerpo muerto de su maestro, el cuerpo de un Jesús de enseñanzas increíbles, y que les trajo a ellas dignidad
y valor en sus vidas. Ellas no habían olvidado quién era Jesús. No habían olvidado el mensaje que había tocado sus corazones. Es que cuando Jesús ha tocado los corazones de las personas, no importa si hace frío, no importa si es de madrugada, no importa si está lloviendo, como hace ratito, en nuestro corazón va a haber ese anhelo de servir al Señor, a pesar de las dificultades. Ellas no sabían lo que les esperaba. Para ellas estaban muertos y sin embargo, vean lo que hicieron. Ahora nosotros ya conocemos la historia. Nosotros ya sabemos que Jesús vive. ¿Cuál debería ser nuestra devoción hacia Él? ¿Cuál debería ser nuestro anhelo? ¿Cómo deberíamos honrarlo a Él? El amor y la lealtad hacia nuestro Señor generalmente va a traer sacrificios. Ellas amaban al Señor, ellas estuvieron al pie de la cruz hasta el final y seguían honrándolo, no creyéndolo muerto. Querían hacer todavía más por Él. Eso es algo que en la iglesia de nuestros tiempos a veces falta. Y no digo de esta iglesia en particular, digo de la iglesia en general. Hay que ver un poco el impacto que tiene la iglesia en nuestros días. Faltan esas personas que quieran hacer un poco más orando, un poco más sirviendo, un poco más evangelizando, un poco más. Pero a veces nos contentamos con hacer lo que se tiene que hacer y hasta ahí. Pero lo que hace que las iglesias resistan, lo que hace que las iglesias crezcan, es que tienen miembros que hacen un poco más de lo que muchos no estamos dispuestos a hacer. El testimonio de estas mujeres nos observa ahora desde la palabra de Dios. Hace poquito, en enero, fuimos a San Luis, las ICTs, a la planeación anual, y cerró los talleres el pastor Herrera. Algunos de ustedes no lo conocen, yo también, tiene poco que lo conozco. Y esa predicación se transmitió, por cierto, todavía está por ahí en ICT. Pero algo que me quedó grabado de lo que fue su mensaje es cuando utilizó este pasaje de Eclesiastés que tienen ahí en su hojita. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Y lo digo por la te lo traigo por la acción porque yo también lo he sentido. A veces queremos ser un poco menos, o queremos ser cada vez menos. Pero lo que Eclesiastés dice y estas mujeres nos muestran es que si hay algo que el Señor pone en nuestro camino, en lo que podemos participar, lo hagamos. ¿O qué nos detiene? Nosotros sabemos aún más que estas mujeres. Nosotros sabemos que el Señor nos está viendo y recompensa lo que hacemos. Ellas no sabían eso. Ellas lo hacían por puro amor, sin saber si el Señor lo iba a notar siquiera. ¿Qué es lo que nos impide? A veces se nos hace muy temprano venir a las 10 los domingos, o se nos atraviesa el fútbol, o Netflix, o el mundial, o se nos pegan las armas. Gracias a Dios hoy no fue el caso. A veces es un problema económico, un desacuerdo, una baja autoestima, culpabilidades que tenemos, de que creemos nos impiden acercarnos al Señor como en el caso de Pedro. ¿Qué nos impide dar ese algo más? ¿Qué nos hace pensar que el Señor no nos ha estado esperando pacientemente para que hagamos lo que Él espera que hagamos con nuestra vida y llevarnos más allá en santidad y conocimiento de Él? Así que el amor y la lealtad al Señor demanda sacrificios, sí, demanda sacrificios, pero también tiene recompensas, porque cuando uno es leal, cuando ama al Señor, siempre hay recompensas. Y es lo que vemos aquí. Marcos 16:3 dice: en el camino ellas se estaban preguntando unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Ellas están pensando en ir a servir al Señor y están conscientes del obstáculo. Hay una gran piedra, una piedra que tampoco nosotros podríamos mover, una piedra como de molino, tal vez más grande. Pero ellas no dijeron: no, pues mejor no vayamos, no la vamos a poder mover, es de noche, no tenemos la fuerza, vamos sin embargo. Ni siquiera sabemos si ellas tenían conocimiento de la guardia de soldados que supuestamente tendría que servir ahí.
Y eso sería todavía otro obstáculo. Pero ellos no dijeron eso. A pesar de que sabían que el obstáculo era grande, ellos decidieron ir a la tumba. ¿Y qué es lo que encuentran? Que esa piedra tan difícil de mover ya estaba movida. Alguien ya había hecho ese trabajo por ellas. No lo dice Juan, pero a través de los sinópticos sabemos, y hace rato lo leímos, que fueron algunos ángeles los que movieron esa piedra, fue Dios mismo. Los obstáculos que nosotros pensamos que no podemos mover, que son imposibles, pues sí, sí son imposibles para nosotros, pero para el Señor nada es imposible. Así que llegan ellas y la piedra está movida. Dios ya había empezado a quitar los obstáculos para la adoración y para el conocimiento de la verdad, de la resurrección de Cristo. Y a pesar de que sabían que no podían, fueron. Eso es fe, eso es entrega, eso es lealtad, eso es valor, eso es memoria de lo que el Señor había estado haciendo por ellas. Y también eso le hace falta mucho a la iglesia en estos días. Y nota el resultado. Dios bendice y ayuda no en las cosas que ellas planeaban hacer, sino en las cosas que ellas efectivamente hicieron. Hace algunos años se hacía un campamento en la colonia Colosio y se hacía toda una campaña para que la gente apoyara ese campamento. En alguna ocasión se hizo un video y se utilizó el testimonio de un cantante famoso, algunos de ustedes lo deben conocer, Bono de YouTube. Y él decía que generalmente tenía un amigo cristiano y siempre andaba pidiendo que orara por él. Siempre le decía, oye, ¿sabes qué? Voy a sacar un nuevo disco. Ora para que le vaya bien. Oye, me voy de gira, ora para que me vaya bien. Oye, me voy de gira, cuida a mi familia. Oye, este sencillo que vamos a sacar, que Dios lo prospere, ¿no? Y así traía al amigo, hasta que un día el amigo le dice, ¿sabes qué? Deja de pedirle a Dios que bendiga tus planes. Mejor involúcrate tú en los planes del Señor, porque los planes del Señor siempre traen bendición. O si lo quieres más bíblico, Marcos 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6:33. En nuestros tiempos, muchos van a la iglesia esperando bendiciones, y no es malo. ¿Usted está esperando que Dios le bendiga? Pues haga su parte, haga su pequeña parte, y Dios hará el resto. ¿Qué hicieron ellos esa mañana? Se despertaron, estaba oscuro y fueron. Se prepararon previamente consiguiendo lo que necesitaban, y cuando llegaron, ahí estaba la obra de Dios. Y esa obra de Dios fue para ellas. Jesús no necesitaba que le movieran la piedra para salir. Esa piedra fue movida para que ellas pudieran testificar que el cuerpo ya no estaba. Fue una obra para ellas. Ellas no estaban en su cama esperando, planeando. Ellos fueron, y porque fueron receptoras de esa bendición de Dios. Y de nuevo, si crees que no vas a poder, tienes razón, no vas a poder, pero Dios nos da las fuerzas cuando estamos luchando, cuando estamos en medio del campo de la batalla. No antes de luchar, no cuando planeas luchar, cuando ya estás ahí es donde el Señor te da las fuerzas. David vio al gigante y se enfrentó al gigante. Él hizo su parte, se presentó. Pero ¿quién llevó la piedra hasta Goliat? Sí, David era bueno, pero el mejor cazador se le va la liebre. Elías vio caer fuego del cielo, pero antes, ¿qué hizo? Preparó el holocausto y oró al Señor. Josué conquistó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque llegó y todos estaban muertos. Porque se presentó a la batalla. Todos ellos quisieron hacer un poco más para el Señor. Y son las personas que el Señor usó y a quienes les mostró su brazo poderoso. Siempre se ha dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y a veces se menciona que la misericordia es como las manos del Señor, o que el evangelismo es como los labios del Señor. Y es cierto que Dios a veces trabaja solo, o a veces, como vimos hoy, a través de los ángeles, pero la mayoría de los casos es a través de la iglesia. Y también eso es obra de Dios.
porque nos da de su espíritu para movernos. Muchas veces hemos orado, hemos estado diciendo que queremos ver más personas aquí, pero va a ser difícil que eso suceda si no nos involucramos un poquito más. No vamos a ver esas bendiciones de Dios hasta que nosotros no demos esos pasos extras que tenemos que dar. Y si tu pregunta es qué pasos son los que tengo yo que dar, eso no te lo puedo decir. Eso es lo que tienes que poner tú en oración. Señor, ayúdame a ser más útil para tu obra. Y el Señor te va a poner ahí en tu camino lo que tienes que hacer. O tal vez ya te lo dijo, ya has estado luchando con eso, te has estado resistiendo a eso. No lo sé. Pero hay una cosa que sí sé. No vamos a encontrar en la Biblia a alguien que haya buscado servir al Señor de corazón, que haya movido los pies y que haya sido abandonado al final por el Señor. Estas mujeres, por ejemplo, no lo fueron. Así que aquí están estas mujeres, llegan al sepulcro y la piedra está removida, pero no entran. Tal vez vieron la oscuridad y temieron. O tal vez llegaron a la conclusión muy rápido, ya se habían robado el cuerpo, no había necesidad de entrar. No les pasa por la mente que él hubiera ya resucitado. Más bien creen que algo peor se ha sumado a todas las tragedias. Ya lo culparon, ya lo juzgaron, ya lo condenaron, ya lo mataron. En medio de criminales, se burlaron, lo azotaron y ahora todavía roban el cuerpo. ¿Cuánto más podrían soportar estas mujeres? Nos dice el apóstol Juan que dentro de estas mujeres, María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Ya a estas alturas está clarísimo a quién se refiere. Y les dice, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. De nuevo, aquí hay otra enseñanza. No me quiero desviar mucho, pero aquí hay otra enseñanza. ¿A dónde fueron ellas? En su tiempo de angustia y de desesperación, ¿a dónde fueron ellas? A buscar a los discípulos, a buscar a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Cuando estemos frustrados, agobiados, lo peor que podemos hacer, por algo nuestro Señor le encargó su madre al discípulo amado Juan. Si se lo hubiera encargado a uno de sus hermanos que no eran creyentes, no hubieran podido hacer bien esa labor. Ellas fueron a buscar a los apóstoles, a personas que les pueden consolar, ayudar en el crecimiento de su fe. No está mal que tengamos amigos y familiares que no sean creyentes. No está mal. Tenemos que incluirlos a ellos, tenemos que convivir con ellos. Está mal que tomemos consejo de ellos, que busquemos consuelo de ellos, cuando la Escritura es clara. Tenemos que ir en el camino de la fe como iglesia. Así que de las tres virtudes que debe anhelar el discípulo de Cristo, ya vimos el servicio devocional, el servicio sacrificial. El segundo es la acción persistente. La acción persistente. Nos dicen los versículos 3 al 7. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Pues los apóstoles tampoco creían que nuestro Señor hubiera resucitado, ni se acordaron tampoco. Sin embargo, el mensaje que recibieron sí les llamó la atención y quisieron comprobarlo. Se lanzan corriendo juntos. ¿Y qué mono? Juan menciona que dejó atrás a Pedro. Pues se cree que Juan era más joven y tiene sentido. No es necesariamente eso lo que le va a dar más velocidad. En alguna ocasión fuimos a chapolear con don Juanito, para los que lo conozcan, y nos metió una zumba a los jóvenes. Entonces no es necesariamente la edad. Sin embargo, sí sabemos que es un hecho que Juan era más joven, por la edad en la que acabó escribiendo esta carta y sus otras cartas y aparte Apocalipsis. Y con esa noticia
todos corriendo, María Magdalena corriendo, Juan corriendo, Pedro corriendo, y fue el inicio de su carrera, porque de ahí en adelante iba a ser puro correr por todo el mundo para ellos, llevando el Evangelio. Y la última vez que vimos a Pedro, él había negado al Señor, él había huido y él se le había pasado llorando amargamente. Pero ahora recibe esta noticia y corre a buscar al Señor. Y Pedro representa aquí a todos los que alguna vez hemos negado al Señor. Alguna vez. Pero Pedro, a diferencia de Judas, Pedro no se quedó allí. Pedro no se quedó en esa condición. Corrió de vuelta a Cristo. Y aunque Juan lo dejó atrás, igual llegó Pedro también. Tú también, hermano. Si te has quedado atrás, regresa a la carrera. Recupera la alegría como Pedro. Hay que dejar el lamento y llenarnos de la gracia de Cristo. Siempre nos va a aceptar de vuelta. Siempre va a perdonar nuestras dudas. Y a pesar de todo y de todo lo que hacemos, sabemos que nos ama. Así que no se trata de quién llega primero. Y no estoy citando a los alrededor. No quién llega segundo, sino que lleguemos todos al lugar que tenemos que llegar. Y nada, y también que los apóstoles tenían dos opciones. Así como que, pues ya se roban el cuerpo, pues ya aquí, ya está muerto, ya aquí. ¿Qué diferencia hace? O pueden ir a buscar, ¿verdad? Y ellos van corriendo. ¿Y cuando van corriendo? En ese momento, Pedro deja lo que está haciendo, no sé si todavía llorando, y corre. Eso es lo que nos manda la Biblia, hermanos, a correr. La Biblia nos dice, no, está bien, calmadita, vayan como tortuguitas a la vida. No, la Biblia dice, corran. 1 Corintios 9 dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Los atletas se entrenan para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro, dice el apóstol Pablo, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Eso es lo que le pasó a nuestro apóstol Pedro. Había quedado descalificado por un tiempo. Pero aquí corre. Dice, no corras por correr. Porque la verdad es que todos nos la pasamos corriendo. Hacemos una cosa, hacemos otra. Pero como aquí dices, corremos en cosas que se desvanecen. 1000 cosas hacemos, pero se desvanecen. Realmente no estoy alcanzando nada. Nada que valga la pena, nada valioso. Porque tampoco estoy corriendo en la dirección que debo correr. En la vida del creyente, hermanos, debe haber crecimiento. En la carrera de la fe, si hay persistencia, se debe ir avanzando. No es posible, no es saludable para un creyente estar estancado, o peor aún, de crecer. Vean cómo también lo menciona el autor de la carta a los Hebreos. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. No saben qué inspiración para mí fue ver todo el proceso de nuestro hermano Luis Montiel. Fue un proceso muy largo para él, muy largo y muy difícil para él, y no por él. Me tocó verlo llegar a la iglesia. De hecho, me tocó ser parte de la comitiva que lo evaluaba. De hecho, ahí es donde conocí a Karen, porque pedimos el testimonio de la familia alrededor. Y luego se fue de líder también. No iba acompañado de ancianos. Iba acompañado. De hecho, él era, creo que el más nuevo de todo el grupo núcleo, el más nuevo en la iglesia, si no me equivoco. ¿Y cuánto se ha batallado para su ordenación? Ya de lo que es estudiar CPI les digo, pero ¿cuánto se ha batallado para su ordenación? Por la pandemia, por problemas administrativos con la Iglesia Nacional Presbiteriana,
Si me comparara yo con él, pues yo sería el Pedro que se quedó atrás. Yo estuve desde antes en la iglesia. Yo sería ese Pedro. Pero pues espero también como Pedro también llegar en algún momento. Bueno, debe haber crecimiento, debemos correr, debemos persistir, cada quien a su velocidad, pero no debemos dejar de avanzar. 3 virtudes que debe anhelar el discípulo de Cristo. Ya vimos la primera, el servicio devocional. La segunda, la acción persistente. Y la tercera, la fe consciente. La fe consciente. Dicen los versículos 8 y 9: entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Juan nos dice: sí, yo llegué primero, pero Pedro entró primero a la tumba. No sabemos qué impidió a Juan entrar a la tumba. Tal vez simplemente quiso esperar a Pedro, tal vez ya había visto desde afuera las prendas y ya había dicho: pues ahí parece que no hay ningún cuerpo. Tal vez no quería contaminarse ceremonialmente al tocar un cadáver, o ropa que había estado tocando un cadáver. En cualquier caso, ¿qué es lo que encuentran los dos cuando entran a la tumba vacía? Ven los lienzos de lino apoyados ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús, en otras traducciones del sudario, estaba doblado y colocado aparte de los demás. O sea, Juan también llega y ve la piedra corrida y no ve el cuerpo, y ve las telas de lino y ve el sudario dobladito por un costado, y ve más bien una escena ordenada, no una escena de hurto. No sé quién, espero que nadie robar en su casa, pero no dejan así, no dejan todo dobladito y abrieron el cajón y lo volvieron a cerrar. Levantaron el colchón y lo volvieron a bajar. Está claro que el cuerpo no se lo habían llevado a los ladrones, porque no hubieran dejado el sudario así dobladito. O se lo llevan con todo y las prendas, o tiran las prendas y las dejan por ahí. Estas tiras o lienzos eran como vendajes, eran untadas con ungüentos y especias, como ya vimos, pero estos ungüentos y especias eran aplicados en varias capas. No sé si alguna vez han visto cómo se hace una piñata con engrudo. Algo así, es algo así. Y algo así es el resultado. El cuerpo queda sólido, como envuelto en un capullo. Creo que también han visto cuando desentierran una momia de las egipcias y debajo del sarcófago está el cuerpo todo bien cerrado, bien cubierto, bien envuelto. Entonces la retirada normal de estas envolturas de entierro pues requería cortarlas, requería arrancarlas, pero aquí parecía que el cuerpo simplemente había desaparecido y todavía quedaba ahí, como si nuestro Señor se hubiera evaporado. Y es lo más probable que haya pasado, porque como dijimos, Él no necesitaba que le abrieran la piedra. De hecho, en muchos pasajes antes, después de la resurrección, lo vemos escabulléndose entre la gente, sin ser atrapado, o entrando a lugares donde había una puerta cerrada. Y algunos piensan que aquí lo que se está viendo es el carácter orgulloso de Juan, ¿no? Yo fui el primero en creer. Pareciera que eso es lo que está diciendo. Pero no es lo que está diciendo. Todo el Evangelio ha estado omitiendo su nombre y de sus familiares. No omite cuando Jesús lo reprendió por buscar una posición honorable. No tiene por qué mentir ahora. Al contrario, más bien parece un comentario de humildad, porque más adelante, cuando narra el episodio con Tomás, la respuesta que le da el Jesús resucitado a Tomás es: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí Juan está diciendo: yo tuve que ver para creer. Yo tuve que ver. Y aquí hay algo confuso. El autor dice que entró, o Juan dice que entró y vio y creyó. ¿Pero qué creyó? ¿Qué es lo que creyó? Rápido diríamos que Jesús resucitó. Pero un versículo después dice: aún no habían entendido las escrituras que
Jesús debía resucitar. O sea, la fe en la resurrección no implica nada más el creer que ha resucitado, sino comprender cómo se está cumpliendo el propósito divino. De hecho, vemos la misma descripción de Juan en la entrada triunfal, donde dice que los discípulos tampoco estaban entendiendo todo lo que se estaba cumpliendo con la entrada triunfal de Jesús, pero después lo entendieron. ¿Cuándo? Después de la resurrección, después de Pentecostés. Así que él está creyendo que Jesús ha resucitado, pero no está creyendo todo el cumplimiento de las escrituras que está sucediendo en ese momento. No ha entendido completamente lo que implica la resurrección. Sin embargo, para él fue suficiente. La conclusión de Juan resultó ser correcta y quizás tenía en mente el contraste de lo que había visto apenas un par de semanas antes, la resurrección de Lázaro, que viene narrado en Juan 11:44. Cuando Lázaro es invitado a salir, o más bien ordenado a salir, dice Juan que el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo, que todavía venía medio envuelto. Obviamente, si hubiera estado completamente envuelto, no hubiera podido ni caminar. Jesús dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Y Juan llega aquí y ve todo puesto y dice: algo más pasó aquí. Juan analiza el panorama, las evidencias, cree, él concluye que Cristo resucitó. Pero si analizamos, él realmente no ha visto a Cristo todavía. Él todavía no lo ha visto unas vendas, nada más. Digo, también pudo haber sido que le tocaron unos ladrones ordenados, que tuvieron todo cuidado de dejar las vendas, pero él cree en ese momento, y lo puede decir porque él es el autor. Él no puede decir a lo mejor de Pedro, pero sí lo puede decir por él. ¿Cuántas veces nuestra fe es requerida y puesta a prueba? A veces quisiéramos saber qué más hubiéramos querido cuando nos mandaran aquí a Madero Norte. No, iba a pasar esto y lo otro, y el primer año esto, el segundo año es todo, y ya chido, ¿no? Pero no es así. A veces estamos en medio de un problema y vemos unos destellos de luz, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Y ahí es donde entra nuestra fe. No es una fe ciega, porque el Señor nos permite ver cosas, nos dice cosas, pero nosotros las ignoramos o de plano las olvidamos. Pero cuando sí las recordamos, cuando sí las percibimos, como vemos aquí a Juan, que está percibiendo todo el entorno, es donde entra ya también la fe. Hay cosas que el Señor promete que son bien difíciles de cumplir para nosotros. Dice Hebreos 11:1, es un pasaje que ustedes ya conocen muy bien. La fe, bueno, no en el interior probablemente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. O sea, no es una fe ciega. Juan no creyó sin haber ido. Él no dijo: no, sí lo creo, aquí sigo, con Pedro. Eso sí hubiera sido una fe ciega. Más bien con diligencia buscó la verdad, observó bien y acompañado de su fe, creyó. Y si tenemos esa diligencia de Juan, de ir corriendo a buscar al Señor, a buscar su palabra, nuestra fe va a estar fortalecida y nuestros juicios van a ser más acertados. ¿De cuántas regazones nos salvaríamos si tomáramos en cuenta la palabra de Dios? Así que las tres virtudes que debe anhelar el discípulo de Cristo son el servicio devocional, la acción persistente y la fe consciente. El servicio devocional, hacer un poco más. La acción persistente, no desmayar, no rendirse. La fe consciente, ver lo que el Señor ha hecho para impulsar nuestra vida. En conclusión, en esta semana hemos visto que la resurrección significa que aunque parecía que Jesús había sido derrotado, que había muerto como un criminal común, ni siquiera un criminal especial, un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado, por amor, por autosacrificio, para llevar la culpa de nosotros, nuestro pecado. La muerte de Jesús en la cruz fue como el pago de nuestro pecado, y la resurrección fue como el recibo de aceptación de que el pago fue completo, como él mismo lo dijo el viernes. Todo está pagado, y la resurrección es la aceptación de Dios
de esa parte. Y también esta resurrección es importante para nosotros porque también implica y es garantía de que creen de nuestra propia resurrección futura. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Aquí está la evidencia de la palabra de Dios. Y la pregunta es, si tú lo crees. Vamos a hablarnos. Señor, te damos gracias porque pues podemos ver a estos hombres, a estas mujeres sin perfección, con fallas previas a tu llamado, con fallas durante tu llamado, con fallas después de tu llamado, Señor. Pero también vemos tu obra en la vida de ellos y gracias a ellos podemos tener este testimonio que ha podido ser imbatible a lo largo de los siglos y que aún hoy sostiene a tu iglesia. Aún hoy es lo que alienta a tu iglesia, ese tiempo futuro de resurrección para todos tus hijos, para todo tu pueblo, ese tiempo que ya también este mismo apóstol nos ha estado enseñando, Señor. Te rogamos, Señor, que también pongas en nosotros estas virtudes, Señor, que acabamos de meditar en este día. Ayúdanos, Señor, a ser devocionales en todo lo que hacemos para ti, Señor. Ayúdanos a ser constantes, Señor. Ayúdanos a tener esta fe consciente, Señor. Y te rogamos, Señor, que también podamos ver en tu iglesia ese crecimiento que hemos visto también en la iglesia primitiva. Ayúdanos a buscar también hacer un poco más, Señor, para ti. Te damos gracias por las bendiciones que nos das en este día también, un nuevo amanecer, un nuevo día más de vida, Señor. Y también la bendición de la convivencia entre hermanos, Señor, que tendremos en algún momento. Te damos gracias, Señor, porque todos los días nos fallan tus bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Vamos a tener este tiempo también para las ofrendas, recordando que el Señor, todo lo que tenemos que pertenece, de Él es todo, y le debemos dar gloria, honra y honor. Así que vamos a ponernos de pie, preparar nuestras ofrendas y pasar a conocer al Señor, que Él es nuestro, que Él gobierna, que Él reina y que Él es nuestro Salvador. Así que vamos a entonar este canto y demostrar nuestra gratitud a Él. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido estar aquí adorándote y alabándote, Señor. En esta mañana, iniciando, te damos gracias por lo que nos has dado y te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Te damos gracias en todo esto, por los planes que nos has dado y dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
22, de 11 al 17. Leamos juntos, dice así. Mire, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Aquel que es testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Vamos a cantarle porque el Señor nos prepara para que nos mantengamos fieles para su segunda venida y que extendamos esta invitación para invitar a todos al reino de Dios. Así que vamos a cantarle este último canto y también preparar para cantar esta canción. Esperamos su segunda venida, Él va a venir con nosotros. Y no sabemos el día ni la hora en que vendrá, pero nosotros debemos estar preparados, listos y atentos para que cuando Él venga con nosotros nos agarre de sorpresa. Así que le damos gracias por este tiempo que hemos tenido y por ende vamos a tener la conferencia.
Dios bendiga a ustedes.